Bienvenidos a la parte continental de Oceanía, Australia, tierra antigua y nueva civilización. Es la mayor isla del mundo y el sexto país en superficie, 8 millones de kilómetros cuadrados. Pero esta inmensidad la habitan solo 20 millones de personas. Ya los primeros holandeses, llegados en 1606, la definieron como tierra baldía habitada por hombres negros y salvajes. Vieron desiertos hostiles, por eso no se quedaron. Los aborígenes estuvieron 50.000 años pisando estas tierras sin que nadie en el planeta lo supiera. En 1770, el capitán Cook reclamó estas tierras para Gran Bretaña y al cabo de 8 años llegó la primera flota con un cargamento de convictos y la misión de crear un gran penal para los delincuentes más peligrosos. Ellos fueron los primeros occidentales en establecerse. Y así el destino quiso que el más bello de los paraísos se mostrara a los peores hombres de la tierra, o por lo menos del reino. En poco más de 200 años, Australia ha pasado de ser una gran penitenciaría a mostrarse como un país moderno y activo. Rascacielos, centros de ocio y calles plagadas de gente comparten un escenario que en el interior es indómito y salvaje. Paisajes, flora y fauna son imagen y reflejo de un pasado ancestral producto de un aislamiento de 50 millones de años. Tierra de grandes contrastes. Australia es el inicio de todo y la continuación del más allá. Australia, tierra de contrastes. Recorreremos Australia a través de sus 6 estados. Empezaremos por la capital de Nueva Gales del Sur, Sydney, una ciudad moderna y hedonista. El parque Blue Mountains y la capital del país, Canberra, son la segunda etapa. Subiremos luego por la costa oriental hasta el estado de Queensland para ver una de las grandes maravillas, la Gran Barrera de Coral. La siguiente etapa nos llevará al territorio del norte, la ciudad de Darwin y el Parque Nacional de Kakadu. Y llegaremos hasta el centro de la isla y el corazón espiritual de los aborígenes, el Monte Uluru. Avanzaremos después hasta otro estado, Australia Occidental. Su capital, Perth, es la ciudad más aislada del continente. Y seguiremos por Australia Meridional, dominio del reino vegetal, hasta Adelaida y sus viñedos. Finalmente, por el estado de Victoria, recorreremos la costa más salvaje del Índico hasta Melbourne. Y acabaremos en Tasmania, el estado más pequeño, donde el tiempo se detuvo hace 50 millones de años. Descubriremos en este recorrido de miles de kilómetros que Australia es un continente espectacular y único. Antes de toda aparición del hombre en la Tierra, lo que conocemos hoy como Australia era un fragmento de tierra unido a la Antártida. Con el paso de los siglos, se separó y quedó rodeado por el agua. Este paulatino alejamiento hizo que Australia siguiera un curso evolutivo diferente al resto del mundo. Durante muchos millones de años, la flora, la fauna y los animales de toda Oceanía se desarrollaron de forma única. Un claro ejemplo son los mamíferos australianos. El marsupial saltador, más conocido como canguro, es una especie autóctona que hasta la llegada de la colonización solo vivía en las antípodas. En 1770 el capitán Cook preguntó a los aborígenes cómo se llamaban esos animales saltarines que llevaban a sus crías en una bolsa. Cangurú fue la respuesta. Bonito nombre, pensaron los blancos, y así quedó. Solo que ellos no sabían que en el idioma indígena cangurú significa no le entiendo. En nuestra aventura por este país de terreno inacabable, nos encontraremos los tópicos que han hecho famosa a Australia.
Pero además de canguros, cocodrilos, desiertos y naturaleza salvaje, Australia tiene una realidad urbana que poco tiene que ver con esa imagen primigenia. El mejor ejemplo es Sídney, la Nueva York del hemisferio sur. La gran metrópolis australiana tiene una población que se aproxima a los 5 millones de habitantes. Es una de las ciudades más bulliciosas del mundo, con calles repletas de gente y un tráfico nervioso. Sídney fue fundada como penal para reclusos ingleses por orden del ministro británico Lord Sydney, quien dio su nombre a la ciudad. En 1788, 11 barcos comandados por el capitán Arthur Phillip trajeron la primera flota de convictos desde el Reino Unido. La cárcel de Port Jackson les esperaba. Ironías de la historia, justo donde se ubicaba una de las peores prisiones construidas por el hombre, se encuentra ahora la zona de ocio más grande del país, el Circular Quay. Un lugar donde todo tipo de ferries, barcos de paseo y taxis acuáticos entran y salen llevando turistas y autóctonos. Toda esa zona del puerto de Sídney tiene muchos centros de diversión. Es un lugar perfecto para tomar algo o pasear. Y preside esta gran zona de ocio el velamen de la audaz cubierta de la Ópera de Sídney. La Sydney Opera House es el edificio más emblemático de la ciudad y tal vez de Australia. En 1957, el gobierno quiso erigir un edificio que identificara a Sydney a nivel mundial. Así surgió este proyecto, obra maestra de Bjørn Utzon, el más destacado arquitecto danés, premiado con el Pritzker, el Nobel de Arquitectura. Su complicada ejecución no permitió que fuera inaugurado hasta 1973. El edificio tiene una estructura orgánica muy famosa en forma de velas con azulejos blancos. Otro emblema es el que representa el Harbour Bridge, el puente del puerto. Fue el símbolo de la esperanza de los australianos, ya que fue levantado durante la Gran Depresión de los años 20 y 30 como muestra de que Sídney tenía un gran futuro económico. Se tardó 8 años en construirlo y fue terminado en 1932. Fue el puente de un solo arco más largo del mundo. Por él circula gran parte del tráfico urbano. Pero esta ciudad, ajetreada y siempre despierta, guarda también espacio para el silencio. Los jardines botánicos reales, al lado de la ópera, son un gran espacio verde de 30 hectáreas donde la gente pasea, toma el sol o hace deporte. Aunque para practicar el deporte rey de Australia, lo mejor es acercarse a la costa. El surf es la máxima pasión austral. Hay más de 50 playas muy aptas para surfear a gusto. Bondi, al este de la ciudad, es la más cercana al centro de Sídney. Tiene 1 kilómetro de largo y es venerada hasta la locura por los surfistas de todo el mundo. Se dice que la ola perfecta está en la playa de Bondi. Puede parecer mentira, pero a principios del siglo XX, ir a la playa de día era considerado una indecencia y estaba prohibido. Estas playas eran un espacio de silencio donde solo se podía oír el rugir de las olas. Fue William Gotcher, propietario de un periódico local, quien desafió al puritanismo a través de su rotativo animando a incumplir la ley. En poco tiempo, estas playas se llenaron de bullicio y de surfistas. Solo una vez, quizá, el surf quedó en un segundo plano. Fue cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000. Su éxito fue un pistoletazo de salida para la promoción mundial de Australia. El Parque Olímpico está a 20 kilómetros al oeste de la ciudad y tiene 760 hectáreas habilitadas y un estadio para 110.000 espectadores, el mayor de la historia de los Juegos.
Fue el escenario de una de las más celebradas aperturas de la historia de los Juegos modernos. Pero, aparte de las pinceladas folclóricas propias de estos eventos, poco más supo el mundo de los ignorados dueños espirituales del continente. Los aborígenes. Nos dirigimos a su encuentro. Aunque aborigen es un genérico que significa original de, y por tanto puede aplicarse a los de cualquier región o país, la Convención ha querido que así se llame a los primeros habitantes de Australia. Se cree que llegaron hace 50.000 años del sudeste de Asia o tal vez de África y fueron nómadas que se desplazaban dependiendo de la caza y el clima. Con la llegada de los colonizadores europeos, los aborígenes fueron rechazados y perseguidos, y estuvieron a punto de extinguirse. Afortunadamente encontraron un refugio seguro en las montañas azules de Nueva Gales del Sur, hoy Parque Nacional Blue Mountains. Esta zona escarpada y extrema, situada a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, era el mejor cobijo para los que conocían la naturaleza y las duras condiciones del medio. Los hombres blancos no se atrevían a acercarse. Gracias a esas dificultades, el actual Parque Nacional conserva intacta una naturaleza de más de 250 millones de años. El punto obligado de este parque son las 3 enormes rocas llamadas Three Sisters, 3 hermanas. Esta zona de Nueva Gales del Sur es un claro ejemplo del clima cambiante de Australia. El mismo día en que cientos de hectáreas son destruidas por los incendios provocados por la resina de los eucaliptus, puede nevar, azotar un terrible viento y descargar el monzón a pocos kilómetros. Sin duda, el mejor lugar de la zona para resguardarse del temperamento extremo de la naturaleza es la ciudad de Canberra. Canberra, 350.000 habitantes. Capital de Australia y el centro de poder político y administrativo. La ciudad erigida de la nada. Construida por la necesidad de tener una capital política desde donde gestionar el gobierno del país. Se fundó en 1913 con un diseño influenciado por el movimiento Ciudad Jardín, lo cual significa que su centro urbano se despliega a través de amplios espacios verdes para la vida saludable en equilibrio con la vida laboral. El escritor y viajero Bill Bryson dice que es un parque enorme con una ciudad disimulada dentro. El epicentro urbano de tanta naturaleza se encuentra en el lago artificial Barley Griffin. Un gran estanque donde se puede ir en barca o practicar windsurf. De su interior surge el potente chorro de agua de 140 metros de altura, conocido como Capitán Cook Memorial Waterjet, en homenaje a uno de los marinos más famosos del mundo y quien dibujó el primer mapa de Australia. De origen humilde, el Capitán Cook fue el explorador, cartógrafo y capitán del Endeavour, que el 28 de abril de 1770 echó el ancla en Australia. Sus apuntes reflejan un talante abierto a la diferencia. Los aborígenes, escribió, son más felices que los europeos, desconocen lo superfluo y la tierra y el mar les ofrecen todo lo que necesitan. Cook fue el primer occidental que congenió con los aborígenes. Al llegar a Inglaterra, el capitán Cook trajo muestras de la gran diversidad de flora y fauna que causaron asombro y admiración entre la sociedad científica. Pero su relato más apasionante se refería a una zona costera del norte, donde su barco encalló en 1770. Un lugar donde la belleza del mar no tiene límites, pero sí una gran barrera. El estado de Queensland, al nordeste, tiene poco más de 4 millones de habitantes. Pese a su reducida población, es la zona más turística del país. Sus aguas cristalinas de color turquesa enamoran. Playas de arena dorada y pueblos costeros son el reclamo de miles de viajeros que se acercan a este punto para disfrutar de una de las maravillas del mundo, la Gran Barrera de Arrecifes. Desde el Trópico de Capricornio hasta el Cabo de York, más de 2000 kilómetros de arrecifes protegen la costa.
Más de 900 islas, rodeadas de 350 especies de coral. Es el mayor arrecife de coral del mundo. Una obra maestra posible gracias a una temperatura apropiada y unas corrientes marinas óptimas. Es recomendable preparar las cámaras y contemplarlo desde el aire, pero también bajo el agua. $500 millones de años preservados bajo el agua, donde podemos encontrar las formas de vida marina más primitivas. Más de 2.000 especies de peces y 500 tipos de algas, lo que propicia que en sus alrededores se asiente una increíble variedad de aves tropicales. Una biodiversidad tan colosal hace honor al eslogan que la define como el ser vivo más grande del mundo. Miles de personas vienen cada año a bucear en esta joya del planeta porque sus aguas poco profundas permiten todo tipo de actividad submarina. Otro de los encantos de las aguas de Queensland es el avistamiento de las ballenas jorobadas. Estos enormes mamíferos se acercan a pocos kilómetros de la costa y no tienen reparo en mostrar sus encantos a los curiosos. Nadie puede resistirse a una diversidad biológica tan extraordinaria. Por eso este es el mayor centro de turismo de Oceanía. Australia es un país con una tradición de turismo muy joven. Las ciudades que acogen a los curiosos de la Gran Barrera y a los amantes de la Costa Dorada de Queensland han hecho que pequeñas aldeas como Townsville, Cairns o Brisbane, la capital del estado de Queensland, se conviertan en grandes áreas metropolitanas. A unos metros del silencio oceánico, surgen grandes zonas residenciales repletas de enormes edificios de cristal y acero, zonas de ocio donde hay diversión día y noche. El país de los contrastes permite que a pocos kilómetros del bullicio de la civilización moderna se pueda disfrutar del silencio de la naturaleza. En el interior de Queensland se encuentra la selva tropical más antigua del planeta. Si sorprende que la Amazonia tenga una diversidad natural de hasta 10 millones de años, este dato espectacular parece una minucia cuando en las selvas de Queensland nos encontramos con zonas de hasta 120 millones de años de antigüedad. ¿Se puede ir más atrás? Su atractivo natural comparte escenario con un abanico de animales de extrema peligrosidad. Este es uno de los lugares de mayor riesgo para un ser humano y por donde hay que moverse con precaución. Los animales más venenosos de la Tierra habitan estos parajes. La araña ladradora o la serpiente taipán son letales. E incluso algunas plantas, como la enredadera, pueden clavar espinas muy venenosas. Parece imposible que los aborígenes encontraran aquí un espacio amable donde vivir. Puede que decidieran quedarse en estas tierras porque las numerosas pinturas de las rocas les conferían protección espiritual. Los aborígenes creían que en tiempos ancestrales varios espíritus venidos del cielo y de la tierra crearon la naturaleza y dictaron los patrones de vida y conducta que ellos debían seguir. Estas pinturas les enseñaron sus leyes y sus rituales, que rinden homenaje a la madre naturaleza. Una naturaleza que en la zona norte se muestra arisca y suave a la vez. Nos disponemos a entrar en el territorio del norte. El del norte es el vasto territorio indomable de Australia. Este mundo ha quedado intacto. Ni los exploradores holandeses, ni portugueses, españoles o ingleses pudieron profanar o arrebatar tal belleza. Solo el 1% de la población vive en esta zona, que es la puerta de entrada al Outback, el árido desierto interior, el gran espacio vacío. Son casi 5.000 kilómetros de paisaje extremo, con temperaturas que llegan a los 50 grados.
un lugar desolado e inhóspito que solo las tribus aborígenes consiguieron entender. Más de una cuarta parte del territorio está poblada por aborígenes australianos. Hombres del pasado que viven en el presente. Recolectores de frutas, cazadores con lanza y boomerang, sociedades que transmiten su cultura a través de la tradición oral. Su relato más temible es el del cocodrilo. Aquí es donde conocemos que los aborígenes fueron los primeros narradores del mundo. Sus muestras de arte rupestre advierten al viajero de que el cocodrilo es el verdadero amo de estas tierras. Para protegerse de los depredadores y de los ataques indígenas, los pobladores blancos crearon un asentamiento en la bahía. Lo llamaron Darwin, en honor al famoso biólogo. Embarcado como naturalista del Beagle, Charles Darwin exploró las tierras australianas y empezó a forjar su decisiva teoría de la evolución. Darwin es la capital del territorio del norte y la puerta abierta a Asia. Miles de asiáticos han desembarcado aquí en busca de fortuna. Solo a un centenar de kilómetros al oeste de esta ciudad activa y vivaz se encuentra el mayor parque nacional australiano, el Parque Nacional de Kakadu, Patrimonio de la Humanidad. Tiene más de 2 millones de hectáreas. Sus tierras son hoy propiedad de los aborígenes que lo mantienen como un lugar sagrado. Si alguien busca la concreción de la belleza, la forma física de la idea de belleza natural, no hay mejor lugar para encontrarla. Con la llegada del monzón, las precipitaciones torrenciales hacen surgir cascadas de vértigo y una vegetación exuberante. La vida animal es espectacular. Canguros, cocodrilos, paraíso de las aves, termiteros gigantes, más de 5.000 especies de insectos. En sus aguas pantanosas se avista todo tipo de vida salvaje. Y en sus ríos, como el famoso East Alligator River, es donde habitan los cocodrilos más grandes que se conocen. La mayoría de estos reptiles vertebrados viven en esta región norte de Australia y algunos pueden llegar a medir más de 4 metros. El Parque Nacional de Kakadu es un paraíso de montañas y llanuras aluviales, pero como vamos viendo a lo largo de todo el viaje por este país de extremos, a pocos kilómetros al sur nos encontramos con un cambio radical de paisaje. De la vegetación tropical pasamos al árido desierto. Aquí los dueños del paisaje son las termitas. Sus construcciones elevadas hacia el cielo son de tal magnitud que se han incluido en las rutas turísticas como los rascacielos de los minúsculos insectos. Las termitas viven en colonias que pueden llegar a tener hasta 2 millones de individuos. En los espacios más áridos construyen montículos hechos de barro que superan 6 metros de altura. Dentro hay una compleja red de pasadizos. Los visitantes del territorio del norte de Australia saben que el camino hacia la zona sur les reserva un regalo de considerables dimensiones. Emprendemos el camino hacia el mayor monolito del mundo. De camino se encuentran las Devil's Marbles, unas piedras redondeadas por efecto del viento y no, aunque lo diga su nombre, por el diablo. Pasando a través de Alice Springs, poblado fronterizo donde se organizan carreras de camellos, nos adentramos en el corazón del Outback.
Ahí está el Uluru. 350 metros alzándose en la planicie del desierto a 867 metros sobre el nivel del mar. Se afirma que es la roca separada más larga en la faz de la Tierra. Uluru es una palabra aborigen que significa lugar de encuentro. Es el centro espiritual de los aborígenes australianos y el lugar de referencia para la mayoría de los cánticos indígenas. La roca y toda la zona colindante tienen un profundo sentido para la gente indígena, porque creen que es el origen de toda su sabiduría. Una sabiduría basada en la comunión del hombre con la naturaleza. Pero hay veces que la naturaleza se olvida de que existe el hombre. Es lo que pasa en lo más extremo del Outback, en la extensa zona oeste del país. Australia Occidental es el inmenso vacío, lo más intenso del territorio llamado Outback. Con más superficie que Alaska, es el estado mayor de Australia. Tiene más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, dos grandes desiertos, los de Gibson y Victoria, pero también parques naturales exuberantes, como oasis en medio de la nada. Encontrarse en el interior de Australia Occidental es como pasear por los orígenes del mundo. Aquí el tiempo se mide en millones de años. Se cree que hace 50 millones de años, algunos habitantes de Indonesia llegaron a estas tierras con embarcaciones hechas con cañas de bambú. Perth, la capital, está más cerca de Bali que de Sydney, que dista más de 4.000 kilómetros. Perth es la capital más remota del continente. Esta zona nada tenía que ofrecer hasta que a finales del siglo XIX se produjo una oleada de buscadores de fortuna. La llamaron entonces el Dorado Oeste, ya que Australia Occidental es una zona muy rica en oro y diamantes. Pese al aislamiento y al desierto que la rodea, Perth es una ciudad enorme y muy dinámica, llena de rascacielos y con un estilo de vida moderno. Se ha dado en llamar la Dallas australiana porque alberga grandes fortunas provenientes de los valiosos yacimientos minerales. Es una ciudad de nuevos ricos con lujosos yates amarrados en su puerto. Una de las visitas más recomendables puede hacerse en barco. Acercarse por la costa hasta el Parque Nacional de Namur. A pocos kilómetros al norte, y alejado del skyline capitalista, aparece el desierto de los pináculos, una extensión de agujas de piedra caliza. Estos montículos se empezaron a formar con conchas de moluscos que se adherían alrededor de las plantas que crecían en las dunas hace 30.000 años. La sorpresa siempre aparece en el país de los contrastes. En este territorio extremo de silenciosos desiertos y paisajes lunares, también hay lugar para la naturaleza verde y plena de vida. Algo más al norte, como si se tratara de un oasis, el Parque Nacional de Kalbarri hará las delicias de los aficionados a la botánica. La mayoría de las plantas que han evolucionado aquí no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Aunque algunos animales muy característicos, como los camellos, son, sin embargo, de importación. Los trajeron los colonizadores ingleses para trasladarse por el desierto. Se calcula que en nuestros días hay casi 1 millón de camellos en Australia. Los 12.000 kilómetros de costa de Australia Occidental son un placer para disfrutar la naturaleza en estado puro. Pero las costas del Océano Índico nada tienen que ver con las apacibles aguas del mar de coral que vimos en Queensland. Las olas bravas se abrazan y estallan en los escarpados acantilados donde las rocas aparecen retando al océano.
La bahía de los tiburones, con densos campos de algas, proporciona alimento a una colonia marina entre la cual destaca una gregaria población de delfines, que desde hace décadas nadan cerca de la ciudad de Monkey Mia. Suelen aparecer por la mañana para jugar con la gente que les da alimento. En la misma bahía de los tiburones nos encontramos Shell Beach, una playa de más de 100 kilómetros de longitud, formada por conchas que sedimentan hasta 12 metros de espesor. El estado de Australia Meridional es el lugar donde los contrastes los conforman los hombres. Aquí dos civilizaciones comparten una misma tierra. El glamour de la zona costera, donde el dinero parece no tener límite, convive con la austera comunidad aborigen del interior. Cerca del Uluru, en la parte norte de la Australia Meridional, es donde han residido gran parte de las comunidades aborígenes. Los indígenas pasaron a ser despreciados por una nueva civilización que los recluía en el territorio interior. Se calcula que a finales del 18 había 350.000 indígenas. A principios del siglo XX solo quedaban unos 60.000. Fueron apartados al outback y segregados en reservas. No consiguieron el derecho al voto hasta 1967. Hoy hay en Australia unos 200.000 aborígenes. Algunos de ellos siguen llevando una vida tradicional. Talan árboles, fabrican instrumentos de madera y herramientas de caza. La otra cara de la moneda está en la zona costera, el lugar donde encontramos Adelaida, la capital del estado del sur. A orillas del Golfo de San Vicente se levanta esta ciudad repleta de lugares de ocio y con una gran vida nocturna. Es famosa mundialmente por su Festival Center, donde en los años pares se celebra el Festival de las Artes de Adelaida, el evento cultural más importante de Australia. Toda la región colindante, el Valle de Barossa, es una zona selecta tapizada de viñedos. Algunos datan del año 1840. Es la región productora de los buenos vinos australianos. Más de 70 bodegas distribuyen desde aquí sus caldos para todo el mundo. Cerca de Barossa se encuentra una perla de Australia. La isla de Kangaroo, 10 kilómetros mar adentro. Hermosa, perfumada, de aguas azul zafiro. Es uno de los secretos mejor guardados de Australia. Pese a tener solo 55 kilómetros de ancho y muy baja población, en la isla hay nada menos que 21 parques nacionales. Es una reserva natural paradisíaca, donde habita libremente una gran variedad de especies vegetales y animales. Como su nombre indica, no faltan los canguros que no temen a la población que les da de comer. Es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede contemplar a estos animales actuando con naturalidad. Cerramos el círculo de nuestro viaje en los estados de Victoria y Tasmania. El litoral suroriental es la costa que vio llegar a los convictos a finales del siglo XVIII y a los buscadores de oro en el XIX. Sus aguas nerviosas y las rocas amenazantes lo hacen acreedor de su apodo, la costa de los naufragios. Son 300 kilómetros de litoral presididos por los 12 apóstoles. 12 rocas esbeltas formadas por las erosiones del acantilado que parecen una patrulla de centinelas en formación, vigilando a las puertas de la capital de Victoria y protegiendo la ciudad que se extiende confiada tras el montículo. Llegamos a Melbourne. You're my mountain, you're my love in a fountain.
Melbourne es la segunda ciudad del país en población. Tiene más de 3 millones de habitantes. Fue construida en tierras habitadas por el pueblo Kulin, los aborígenes de la zona que en 1835 las vendieron por 20 sacos de harina. Fue lo que, junto con la compra de Manhattan por $24, se ha considerado uno de los grandes negocios, por no decir estafas, de la historia. El descubrimiento de oro a finales del siglo XIX llevó a Melbourne a desarrollarse como un gran núcleo portuario y en 1880 ya era la segunda ciudad de Australia. Con su mezcla de edificios victorianos y construcciones modernas y un centro financiero lleno de tiendas y rascacielos, ha sido catalogada repetidas veces como la ciudad con mejor calidad de vida. Es una urbe perfecta para pasear y disfrutar de noche, en realidad a todas horas, porque la ciudad ofrece al visitante y a los autóctonos una animada programación de ocio, entretenimiento y diversión. La mayor extensión de terreno protegido de Australia se encuentra en otra isla, Tasmania. Hacia ella embarcamos, siguiendo la estela que nos marcan los delfines. Tasmania, con poco más de medio millón de habitantes, es el estado más pequeño de Australia. Es un resumen a escala de todo el continente. Un gran parque natural donde la flora y la fauna aún recuerdan el inicio del tiempo. Hace más de 12.000 años, Tasmania estaba unida al continente australiano y los aborígenes la ocupaban. Fue en la Edad de Hielo, cuando gran parte de los casquetes polares se fundieron, que el nivel del mar ascendió y Tasmania se separó del continente. Así, quedó atrapada en una cámara del tiempo hasta que en 1642 el explorador holandés Abel Tasman la descubrió y le dio nombre. Tasmania es un lugar de culto para los amantes de la naturaleza, ya que ahí se encuentran montañas, glaciares, bosques y animales únicos como los koalas o el mítico marsupial carnívoro, llamado el demonio de Tasmania, y hoy en serio peligro de extinción a causa de un cáncer que le deforma el rostro. Hobart es la capital de Tasmania y la segunda ciudad más antigua de Australia. Constitution Dock es la zona donde amarran los barcos pesqueros. Su recorrido bordea una ciudad cuyo principal centro de actividad, Salamanca Place, antiguo centro de la industria colonial, se ha convertido en una zona turística, con decenas de tiendas de artesanía. En la costa occidental es donde los aborígenes lograron sobrevivir más tiempo, arropados por una naturaleza salvaje que resultó impenetrable para los peores colonos que ha conocido la tierra austral. Port Arthur fue elegido en 1844 para construir la penitenciaría, que fue la cárcel más temible. Se colocó al lado de un mar infestado de tiburones para que nadie escapara. Una historia dura y terrible que ilustra el último contraste de nuestro viaje, porque Port Arthur es hoy uno de los lugares más turísticos de Tasmania. Afortunadamente, su historia triste de penales y convictos ha quedado superada por la belleza de su entorno natural y la calidad de su vida tranquila. En nuestra aventura australiana, hemos recorrido un país inmenso de horizontes sin fin. En sus 6 estados, los paisajes primigenios, trazados en el Jurásico, son un museo que desafía la razón de los occidentales.
You're a beach in Havana. You're my Dolce & Gabbana. Australia tiene en su perímetro costero una civilización urbana moderna dotada de los últimos adelantos tecnológicos. Más del 80% de los australianos viven al lado del mar, donde la actividad es constante. Pero Australia tiene un corazón muy grande, que late en su amplio outback, el desierto, y por sus bellos parques naturales. El 90% de su territorio está en manos de una naturaleza extrema. Australia es el contraste entre estas dos fuerzas, cultura y naturaleza, la modernidad y el outback, la supervivencia en un medio hostil, selva y desierto, mares, océanos. El mundo natural rodeado de progreso, tecnología y confort. Esto es Australia, tierra extrema, un mundo por descubrir.